Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lodo Batalá. Les doy la bienvenida a un nuevo video. No les puedo decir que es un video pataquí porque no lo es. Ahora vamos a tratar un tema un poquito más educativo o de conocimiento general, si así se puede llamar. Vamos a hablar un poquito más de la conquista hispano-inglesa a lo que son tierras africanas. ¿Por qué? Porque en este tema vamos a comprender la mayoría de nosotros cómo es que se introduce la hocha, cómo es que se introducen las costumbres, cómo es que la llevan de África hasta, digamos, el punto más grande, que es donde se concentra todo, que es en Cuba, y de ahí cómo se va esparciendo hacia los demás países, hacia los demás continentes. Como saben, pues ya somos una religión muy grande, o sea, ya no se puede decir que somos un dogma, no se puede decir que somos un culto, no, somos una religión, por el número de personas que la vamos llevando. En este tema vamos a ver un poquito más de el cómo se va a ir yendo evolucionando todo esto, porque como todo va sumándose el tiempo, van pasando los años, van apareciendo cosas nuevas y se van perdiendo algunas costumbres. Y entonces pues la historia se remonta más o menos por el siglo XVI. En todos los pueblos del mundo existen historias y mitologías religiosas, fundamentalmente en las cuales hay mismos dioses, cuyas vidas realizadas, según cuentan esas leyendas de los distintos lugares de la tierra, intervienen directamente en el desenvolvimiento cultural, material y religioso en cada una de estas religiones de África. Se dice en estas leyendas que muchos de estos dioses vinieron a la tierra enviados directamente por Olofa, es decir, Dios, como avatares, o sea, no nacidos de mortales, para ordenar y hacer cumplir los mandatos del Altísimo en el plano terrenal. Tenemos, por ejemplo, lo que nos dice la historia sobre la mitología de los dioses griegos, un ejemplo, los cuales existieron antes de la venida de Jesucristo, tales como Neptuno, rey de las aguas del mar; Júpiter, rey de las aguas de lluvia; Thor, rey de la guerra y el fuego; Apolo, rey de la belleza; y de otros tantos dioses más. Acorde con esto, llegamos al África, donde, según más datos mitológicos, contamos con avatares, dioses descendientes directamente de Olofe, Dios conocido entre los católicos, los cuales fueron obteniendo de aquellos africanos que vinieron a Cuba en pleno siglo XVI, época en que estaba en su pleno apogeo la llamada trata de esclavos. Estos africanos, separados a la fuerza de su país de origen, fueron traídos y vendidos en Cuba a los amos, que eran unos señores dueños de grandes haciendas y latifundios, los cuales sometían a dichos esclavos a los más rudos trabajos y maltratos, e inclusive eran dueños de sus vidas. Al extremo llegaron estos abusos, que los esclavos formaron una comunidad entre ellos, de una misma región, para celebrar sus ritos religiosos y poder aclamar por sus dioses, aclamarles un alivio del tanto sufrimiento que tenían en esos entonces. De esta manera se fue expandiendo este culto religioso de los dioses africanos por todo el país, hasta invadir casi la totalidad de la población criolla de Cuba, que a través de los años ha ganado adeptos. Y pues, ¿cómo se podría decir? En nuestros días se puede decir que a una parte mayoritaria
del país rinde culto, al igual que los africanos y los descendientes de aquellos, y a todos los dioses adorados por ellos. Por otra parte, no es posible negar, pese a todos los detractores de este culto, que basan sus criterios en los datos que ellos obtienen de forma imprecisa y superficial de los secretos y fundamentos de estos ritos africanos, subestimando a estos esclavos y sus descendientes por sus carencias de cultura, por su educación al estilo occidental, sin tener en cuenta que cada pueblo tiene su propia cultura y educación, y que por no estar acorde con la muestra los juzgamos como pueblos inferiores, quizás. Siendo lo contrario, ya que ellos en su país de origen tenían su cultura y superioridad sobre sus contrarios, sabiduría hasta que les daban pues sus dioses a los que adoramos hoy día, que son los orichas. Pese a todo eso, la gran mayoría del pueblo de Cuba adora a estos dioses africanos y gran parte del mundo, comparándolos con los dioses de la religión católica en esos entonces, impuesta en el país por colonizadores españoles que gobernaban la isla, haciendo dichas comparaciones de la forma siguiente, es decir, un Obatalá le tenían que rezar como la Virgen de las Mercedes en la religión católica. Osain lo sincretizaron como San Rafael. Orichaoco se sincretizó como San Isidro. Elecua, Santo Niño de Atocha o San Antonio de Padua. Yemayá, la Virgen de Regla. Ochun, la Caridad del Cobre. Changó se sincretizó como Santa Bárbara. A Ogún lo sincretizaron como San Pedro. A Babalú Ayé lo sincretizaron como San Lázaro. Y a otros orichas más, de igual manera, los sincretizaron con santos católicos, adorados por los africanos. Cada una de estas divinidades es adorada según costumbre de los diferentes pueblos africanos que vinieron como esclavos a Cuba, celebrándose así sus ritos de acuerdo a cómo eran conocidos por ellos en sus pueblos de origen. Congo, Ara, mejor conocido como Arara, Lucumí, Yesa, Yoruba, Dahomey, Oyo y diferentes pueblos, hay infinidad. En algunas de esas historias, unas veces aparecen como santos varones y otros como santos hembra, de acuerdo como lo conocían en esos pueblos los antiguos africanos, manteniéndose en secretos celosamente guardados por ello. Todo lo relacionado con las ceremonias y la liturgia de esa religión, lo cual fue filtrándose a través de los años y se ha seguido filtrando entre los descendientes que venimos siendo nosotros, hasta donde su cultura y conocimiento lo van permitiendo. En estas épocas, mediante se fue difundiendo la religión, se comenzó a difundir más entre los hermanos de religión, explicándolo cada cual de acuerdo con lo enseñado por sus mayores, es decir, de boca en boca, la forma y la manera de práctica de estos ritos y su arte para la adivinación, más que nada, que como es lógico suponer, son de acuerdo a cómo lo practicaban en los pueblos de origen de sus mayores, así como dar a conocer o difundir historias de estos orichas y de la religión africana de donde ellos eran, así como la lengua o los dialectos que ellos hablaban en esos entonces y que hasta hoy se ha tratado de preservar hasta cierta manera. Como es lógico suponer, cualquiera que haya leído la historia religiosa de otros pueblos, como por ejemplo el pueblo español, podrá comprobar que en España se venera a determinado santo o santa,
con un nombre determinado en cada región y con otro en otra región. Y no por eso el pueblo deja de creer en ellos, ni duda de su existencia en este plan terrenal, sin que por eso se tenga al pueblo español como un pueblo atrasado racial y culturalmente, ya que España llegó a dominar la mayor parte del mundo conocido desde el siglo XV hasta postrimerias del siglo XVIII. En otro aspecto, por falta de divulgación, ya que no se tiene conocimiento en la actualidad de que los pueblos africanos conocieran la imprenta, a como se conoce hoy día, y por tanto carecían de libros impresos donde queda constancia de su desarrollo cultural. Es por eso que los consideraban como una raza atrasada, incapaz de desarrollarse en ese campo y sus variantes. Sus destructores o conquistadores quieren hacer la comparación con otras razas occidentales, las cuales sí tienen ese gran desarrollo cultural, debido como es natural al conocimiento de la escritura impresa. Pero esa no es una razón para considerar a los pueblos africanos como razas inferiores incapaces de su superación en ese campo. Debido a estas razones y otras, como por ejemplo la falta de unidad en el lenguaje, la falta de transporte, organizaciones políticas, etcétera, etcétera, es por lo que estos esclavos han transmitido oralmente a sus descendientes las historias relacionadas con sus divinidades, que son los orichas. En las historias se les nombra los pataquis, y la forma de practicarlas, parcialmente generación tras generación. Esa es la razón que al parecer algunas de estas historias son distintas, pero en el fondo son una interpretación de distintas formas a final de cuentas, de acuerdo con la región de procedencia de cada uno de ellos. Para mayor conocimiento de causas, relataré algunas de estas historias que han llegado a nuestro conocimiento a través de los relatos hechos por los esclavos o sus descendientes, y en ellos se podrá apreciar la similitud que tienen con las historias de algunos santos de la religión católica. Aunque los nombres no sean los mismos, unos y otros, los hechos son parecidos o iguales, por lo que llegaremos al convencimiento de que estos sean hechos reales de la vida de estos santos en el plano terrenal y de todas sus relaciones y milagros. Y ponemos como un ejemplo de ahí de las lomas, que son Oque. Es la parte de la tierra donde se originan los volcanes, por donde salen toda clase de metrallas, nace el dios Ogún. Otro ejemplo, el volcán que parió al dios Argayú o Agayú. De ahí sale todo para los orillas de mayor fuerza. He ahí porque se llama su mamá Oroña, porque es hijo de las entrañas de la tierra. ¿De dónde nace el volcán? De Oroña, el centro de la tierra, que a su vez es el mismo Agayú, razón lo cual se le considera en África el más fuerte de los orichas, porque para ellos el volcán es más temible que el mar, que es donde nació la poderosísima Yemaya. Y en el fondo, Olokun, como es natural también, del sol, la luna, la tierra, el volcán, las lomas, la vegetación y el mar, no se le puede asentar santo a nadie, ya que nadie en el mundo resistiría al sol, a la luna, a la tierra, a los volcanes, las lomas,
las vegetaciones y el mar en una cabeza. Es mucho conocimiento y mucha fuerza para retenerlo en un contenedor o una vasija, si lo queremos ver así, tan pequeña y tan frágil. Estos orichas que representan de cada una de estas cosas se reciben, pero no se asientan, o quizá no directamente. Todos estos pataquíes y tratados que se transmiten en esta página, y ahora sí queda un servidor, pues ha sido de la manera tradicional, como desde aquellos esclavos africanos que han pasado los conocimientos de generación en generación oralmente. Igualmente se ha ido transmitiendo de la misma forma sin tratar de transgredir esta tradición. Por otra parte, tratando un poquito más de las creencias, en ese entonces, al igual que en todas partes del mundo, existen las distintas creencias religiosas, las cuales se fundamentan en alguna originalidad o en algún dato histórico. Una de esas leyendas dice que antiguamente Dios, o sea Olofi para nosotros, andaba por la tierra, y cuando Olotumare andaba en este mundo, en el planeta no había ni árboles, ni ríos, ni nada, únicamente rocas, y esto pues sucedió por espacio de muchos años o siglos quizás, y como consecuencia de esto todo era un vapor producido por las llamas internas de la Tierra. Se acumuló en el espacio una gran cantidad de vapores, o sea nebulosas, y las cuales ya no se sostenían en el espacio. Esto sucedía porque ya Olofi quería que esto sucediera. Entonces se descargó esa nebulosa de vapor convertida en agua sobre las llamas. En la parte que más trabajo, la candela, los vapores, todo, hubo de quemarse bastante, quedando mucho más honda esa parte que la otra. Y esos son hoy los grandes océanos que existen. Aquí, como se ve, es donde nacen todos los Yamaya del mar, desde Okute hasta Oloko. Después entiende el africano que esa llama que había en el planeta y que ya no existe sucedió por la voluntad de Olotumare, el cual ordenó que se trasladara al cielo para que se convirtiera en el sol que hoy disfrutamos todos nosotros, y que para ellos, o para muchos, viene siendo Oloru. La otra parte de la candela, la más floja, la convirtió en la luna, otro de los planetas conocidos por nosotros, que al igual que el sol, comparten la preponderancia del sistema planetario. Después de muchos días, las cenizas de aquellas rocas encendidas se acumularon en las partes altas y se fue formando una masa fangosa que era la tierra, donde reinaría Orichaoko. Esta masa fangosa trajo como consecuencia la pudrición y las epidemias, y de ahí nace el santo Babaluaye, o San Lázaro, como lo conocen muchos también, hablando en el aspecto católico. Después, producto de las hierbas que nacieron y crecieron en la tierra, nace el Oricha Osain. Más tarde, al formarse grandes lomas, nace el dios Oke, nuestro gran Oke, que solo Olofi lo destruye. Y así se pueden contar mil historias de cómo fue el inicio de la humanidad, el inicio del planeta, del universo como se conoce actualmente, y obviamente de cómo se fueron evolucionando todos esos aspectos y cómo han ido cambiando.
Pero este video lo vamos a dejar hasta aquí, este tema. Y por siguiente subiré otro video tratando un poquito más adelante qué fue lo que sucedió con respecto a lo que estamos hablando ahorita. Pero esto, a resumidas cuentas, nos explica cómo fue empezando todo. Pues bueno, amigos, me despido esperando que les haya gustado este video. Más que un video pataquí, es un video educativo con el fin único y exclusivo de poner mi granito de arena para ustedes, no tratando de entrar en controversia con nadie ni nada. Actualmente hay muchas versiones, unas más complejas que otras, pero a fin de cuentas son versiones. Así como el conocimiento absoluto no se encuentra en una sola cabeza, la verdad absoluta tampoco sale de una misma boca. A ti que estás escuchando este video y mirándolo, te agradezco muchísimo. Igual te recuerdo, si gustas algún tema en especial, si tienes alguna duda o de igual manera te gustas poner en contacto con nosotros, les dejo a su disposición las páginas de Facebook, que la encuentran como Irawo Aragua. Igualmente ahí está el número de teléfono, e igual por el canal de YouTube se pueden suscribir y estarán al tanto de los videos que se van subiendo día con día. Hay días que los puedo subir, hay días que la verdad no me da tiempo, pero de parte de un servidor siempre estaré tratando de poner igualmente mi granito de arena para el conocimiento de todos nosotros, compartir lo que unos saben con lo que otros no, y así ir conociendo un poco más a fondo lo que son nuestras hermosas costumbres, lo que es nuestra hermosa cultura y todo lo que conlleva. Me despido, mi nombre es Alejandro Romero, o lo de Obatala, esperando que te haya gustado este video. Muchísimas gracias y muchas bendiciones en tu vida para ti y los tuyos. Muchísimo H. Hasta luego.